Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! Uy, ¿qué pasa, chicos? ¿Os habíais olvidado de mí? Pues mal hecho. Durante todo este tiempo me la he pasado dejando bonito este relato de los carcharodones, ya que muchos de vosotros queríais más. Pues aquí lo tenéis, de vuelta a las profundidades del vacío con esta nueva aventura que nos llevará a una luna selvática remota y abandonada, donde no pasa nada, hasta que ellos llegan al lugar. Poneos cómodos o seguir machacando cosas, eso es lo de menos. Lo importante es que os preparéis de nuevo para soportar los rugidos de las hachas sierra y la devastación del fuego de Volter. Agarraos porque comenzamos. Carcharodon Astra, sentencia de muerte. Un libro de Robbie McNiven. Transcripción de voz del interrogatorio 26-75. Interrogador autorizado Augin Ensobu. Sujeto interrogado prisionero 988. Identificado como Emil Vasily Kontin. Verificación de fecha 2.769.879. Milenio 41. Interrogador Augin Ensobu. Basta. No te lo preguntaremos de nuevo. Prisionero 988. Identificado como Emil Vasily Kontin. ¿Por qué están haciendo esto? Soy leal al trono. Maldito sea. Yo... La lealtad se manifiesta en acciones, no en palabras. Tus acciones pueden condenarte, pero tus palabras aún pueden salvarte. Bien, eras timonel al servicio de la familia Train. Hace 4 meses terranos, Angelica Train heredó el título de comercio de su padre junto con su nave. Hiciste un salto disforme desde el sistema Borel trazando un rumbo hacia los sectores de los subconfines. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de Train ni de su séquito. Dime, ¿qué ocurrió cuando llegaron a su destino? Si te lo digo, me matarás. Y te mataré lentamente si no lo haces. No estás más allá de la luz del dios emperador, Emil. Dile a mi maestro qué ocurrió y aún podrás contemplar su sagrada gloria. Están cazando a los monstruos grises, ¿verdad? Nadie me creyó cuando hablé de ellos. Te creeré, Emil. Eso te lo puedo asegurar. 2 meses antes. Angelica Train, anticuaria, astrocartógrafa y comerciante independiente, corría por su vida. Detrás de ella, la oscura jungla resonaba con los sonidos de la persecución. Las ramas se partían y las enredaderas crujían mientras más de 300 kilos de hambre reptiliana la acechaban. Se agachó bajo unas ramas y esquivó las lianas colgantes,
Las pequeñas ramas y el mantillo podrido de las hojas la azotaban al pasar. ¡Trono! Pensó. ¡Trono, trono, trono! Todos sus músculos le ardían. Su cuerpo estaba empapado en un sudor frío y el agua del pantano le chorreaba por su negra melena, irritando sus ojos. La pistola de plasma atada a su muslo emitió un pitido. El núcleo estaba completamente recargado, pero no tenía tiempo para sacarla, mucho menos de girarse y apuntar. ¡Moren! Jadeó en su microcomunicador, con el aliento justo para pronunciar el nombre. Había luz adelante. Se lanzó hacia ella y emergió en el claro, sus ojos recorriendo rápidamente el suelo despejado. 6 domos ambientales se alzaban ante ella. Sus carcasas blancas e inmaculadas contrastaban con la oscuridad de la jungla circundante. Siguió corriendo, adentrándose directamente en el espacio despejado del corazón del campamento. ¡Moren! En ese instante, Thrain pensó que nunca debería haber confiado en él. ¿Qué mejor manera de apoderarse de su título de comerciante independiente que dejándola ser devorada por un Kharnit? Se giró de golpe, con el cabello ondeando tras ella, su pistola de plasma en alto, lista para disparar. El enorme lagarto se detuvo bruscamente apenas a 3 saltos de ella. Era una criatura larga y sinuosa, con escamas grises que ondulaban con músculos bien definidos. Su cabeza, ancha y aplanada, se inclinó levemente mientras examinaba a su presa. Su lengua bífida se deslizó fuera de su boca, saboreando el aire húmedo de la jungla. Thrain se fijó en sus pequeños ojos negros, evitando mirar el tamaño de sus colmillos. Luchó por ralentizar su respiración y su ritmo cardíaco en un intento de mantener firme su puntería. La pistola de plasma era antigua. Una vez había incinerado un dron de combate tarsiano con ella desde más de 20 metros de distancia, pero tal poder tenía un precio. Se requería presionar el gatillo durante un segundo completo para generar un disparo, y sabía perfectamente que en ese tiempo el Kharnit cerraría la distancia y la destriparía. El mortal enfrentamiento se rompió con un rugido que se alzó sobre los sonidos de la jungla. El Kharnit inclinó la cabeza hacia el otro lado y la levantó ligeramente, aunque sus ojos hambrientos no se apartaron de Thrain. Ella sonrió al reptil, sintiendo un alivio repentino. Parece que esta noche comeré el lagarto, dijo. Las palabras fueron arrastradas por el estruendo de turbinas vectoriales. Un vendaval la envolvió mientras la Berkut, el pesado cañonero de su familia, se elevaba sobre la copa de los árboles y giraba en un círculo cerrado sobre el claro. El Kharnit dejó escapar un chillido ululante y se alzó sobre sus patas traseras, con las escamas erizadas ante la nueva amenaza. Por un breve instante, Thrain pensó que iba a lanzarse contra la nave. El estruendo del autocañón de Dorkin disipó esa posibilidad. Thrain se lanzó hacia atrás mientras el Ogryn abría fuego desde la escotilla lateral del cañonero. Grandes terrones de tierra húmeda se alzaron con la errática andanada del abumano, pero en un objetivo tan grande era seguro que algún proyectil impactaría.
El Carnid se retorció mientras las balas perforaban su torso y se astillaban contra su cráneo acorazado. ¡A la cabeza no! Gritó Thrain por el comunicador. ¡La quiero para mi sala de trofeos! Sabía que sus palabras eran en vano. Incluso si el Ogryn la hubiera escuchado, no tenía la puntería necesaria para evitar destrozar al lagarto. La criatura convulsionó y se estremeció mientras su cuerpo era despedazado. Finalmente se desplomó, empapando la tierra bajo ella con sangre púrpura. Dorkin continuó disparando hasta que el alimentador automático se atascó. La Berkut aterrizó. El tono de sus motores descendió a medida que el cañonero pesado se posaba sobre sus patas de aterrizaje. Thrain desactivó su pistola y la enfundó mientras Moren y su fornido y despiadado primer teniente descendían de la escotilla de la nave. Moren sonrió a Thrain, pero ella no correspondió el gesto. «Estás temblando», dijo él. Estoy bien. Mintió ella. «¿Pensaste que no llegaría a tiempo? ¿Que dejaría que esa bestia te devorara?» Podrías haber sido más rápido. Respondió Thrain. Forzándose a ignorar las provocaciones de Moren, se dirigió hacia su domo ambiental. Voy a cambiarme. Haz que Kearney prepare la carne de esa cosa y comienza los preparativos. Quiero estar en el templo antes del primer ciclo nocturno. Definitivamente, los grabados en las paredes mohosas eran un indicio. La estructura en ruinas que Thrain y su séquito habían venido a investigar tenía que haber sido construida por humanos, quizá cientos o miles de años atrás. Era uno de los 9 sitios similares dispersos en la luna selvática de Terix 9. Kearney, el catachán de cabello plateado de Moren, fue el primero en reingresar al templo con su carabina láser cargada. El ex guardia imperial fue seguido por Rubio, el servidor de combate de la expedición, sus ojos tan muertos como la enorme bestia reptiloide que yacía en el claro. Thrain permaneció afuera, con el tecnoadepto Elgar Gul y el resto de la compañía. Era la tercera vez que la expedición visitaba el sitio. En esta ocasión decidieron montar su campamento a 30 minutos de caminata del templo. Al igual que en las otras estructuras investigadas en Terix 9, había algún tipo de distorsión mecánica que emanaba de las antiguas ruinas y empeoraba cuanto más se acercaban. Había causado interferencias en el Auspex y distorsionado las unidades de Vox. Los obligó a construir repetidores para mantener el contacto con la San Justinian, que su timonel Contin mantenía en órbita alta. En los 2 meses terranos que habían estado en la luna selvática, ninguno de ellos, ni siquiera el tecnoadepto Gul, había identificado la fuente de las perturbaciones. Al igual que la ausencia de quienes habían construido los templos, era un enigma que había ensombrecido todo desde su llegada. Despejado, Informó Kearney, su voz acompañada por un pitido automatizado de la unidad de transmisión incrustada en la garganta pálida de Rubio. Thrain apartó las enredaderas que medio ocultaban la entrada del templo y entró, seguida por el resto de la expedición. Dorkin, el Ogryn mascota de Moren, dudó, mirando con temor el espacio confinado. Haz guardia. Le ordenó Thrain desde el interior,
señalando la entrada del templo. Nos esperarás aquí. ¿Entendido? El abumano ahuyentó las moscas carroñeras que zumbaban sobre su sudoroso cuero cabelludo y miró con incertidumbre a Moren. El segundo de Thrain dudó un momento antes de asentir. El templo estaba tal como lo habían dejado el día anterior. Las tiras de lumen instaladas en las cámaras laterales inferiores seguían activas, llenando la habitación de roca con un zumbido eléctrico. También permanecían intactas las lonas de plastiacero que colocaron para proteger secciones de las paredes de la humedad que goteaba a través del techo agrietado. Thrain se sintió estúpida por haber enviado a Kearney y Rubio en la vanguardia. Tal precaución habría parecido excesiva de no ser por los sucesos extraños. Además del efecto anómalo que las ruinas de Terix 9 tenían sobre el equipo de sensores y comunicaciones, hubo otros eventos que inquietaron a toda la expedición. Rubio detectaba retornos fantasma con frecuencia, girando y activando el cargador automático de su Volter pesado a pesar de que no había objetivos a la vista. Pedra, el maestro de Vox, también escuchaba sonidos extraños a través de los sistemas de comunicación. Cuando lo presionaron un poco, admitió que parecían voces, aunque no podía descifrar lo que decían. Sigue con ello, dijo Thrain, asintiendo a Dross. El viejo lexógrafo refunfuñó, se acomodó la túnica y cojeó hasta una sección de la pared iluminada por los lumens. Allí sacó un magniescope y un pincel de polvo de pelo de Ux. Dross había pasado cada día desde su llegada inspeccionando las inscripciones y tallas en las paredes del templo. Hasta ahora había aprendido muy poco, salvo que los nativos desaparecidos de la luna habían luchado entre ellos sin cesar antes de unirse para construir los antiguos edificios. Esa información les servía de poco. Thrain sospechaba desde hacía tiempo que su difunto padre solo había mantenido a Dross en la nómina por caridad. Siguen activos, dijo Moren. Su voz resonó de manera extraña en la cámara agrietada del templo. Thrain se giró para verlo. Tenía la mano sobre uno de los sarcófagos de piedra que se alineaban en varias de las paredes. Podrían haber sido para restos humanos, pero eran demasiado altos y estrechos. Más extraño aún era el material del que estaban hechos. Vibraba al tacto. Encontraron sarcófagos similares en todos los templos que habían investigado hasta el momento. En varias ocasiones intentaron forzarlos o incluso volarlos con cargas explosivas, pero sin ningún tipo de éxito. Bajo la piedra erosionada de manufactura humana había un material diferente, negro e impenetrable. Ni la fuerza de Dorkin ni los cortadores láser de Kearney lograron abrirlos. Seguían latiendo con un extraño poder latente. Déjalos, ordenó Thrain. El túnel es más importante. Quiero bajar y volver a subir antes de que caiga el ciclo nocturno profundo. Moren vaciló un momento, pero finalmente se apartó. El resto de la expedición, excepto Dross, ya estaban reunidos alrededor de la entrada que Rubin descubrió 4 días antes. Algo había activado las matrices de puntería del servidor. Mientras investigaban las cámaras laterales del templo, este abrió fuego aparentemente al azar, derrumbando una pared con una lluvia de proyectiles pesados. Más allá, descubrieron el túnel.
Habían descendido 3 veces, encontrando pasadizos extraños y lisos construidos con una sustancia metálica negra como el azabache. Ninguno de la expedición se había aventurado demasiado lejos. Los túneles se volvían confusos rápidamente y hasta Kearney se había quejado de la inquietante naturaleza del lugar. Hoy, sin embargo, sería diferente. Durante el último ciclo nocturno, Ghoul completó el escaneo subterráneo que había estado realizando desde que desenterraron la entrada. 4 servosondas habían cartografiado los túneles y cámaras inferiores. El complejo era vasto y gracias al tecnoadepto, ahora Train tenía una buena sección transcrita en un mapa de datos. Vamos a bajar de nuevo, dijo ella, sosteniendo la pizarra con el mapa en una mano y un puñal lumen en la otra. ¿Crees que el periacto está ahí abajo? Preguntó Kearney, encendiendo un cigarro. La pregunta iba dirigida a Moren, pero Train respondió. Solo hay una forma de averiguarlo. Estamos recibiendo una transmisión de la San Justinian, interrumpió Pedra, con una mano en su voluminoso auricular de Vox. Está siendo enrutada a través del repetidor del campamento. El mensaje está fuertemente distorsionado. Entonces sal y estabiliza la señal, ordenó Train sin apartar la vista del túnel y su oscuridad devoradora. Los 2 largos meses se habían cobrado su precio y los suministros flojeaban tanto que tenían que cazar la fauna nativa. Aún no había señales del periapto rojo, el legendario amuleto de la era de la oscuridad que supuestamente estaba enterrado bajo el dosel podrido de Terix 9. El padre de Train hablaba a menudo del amuleto, contando una historia nacida de las leyendas de los mineros de carne de Drakkar, transmitida a él por su propio abuelo. La reciente muerte del padre de Train y su herencia del título de comercio habían traído numerosos problemas. Deudas antiguas, una nave capital en decadencia que necesitaba costosas reformas y disturbios entre la tripulación del viejo comerciante independiente. Moren parecía molesto por la herencia de Train, como si mereciera reconocimiento en el testamento de su padre. No era el único. Pero Train era la hija de su padre. Sabía que una ganancia rápida calmaría su decepción. Los rumores sobre el periapto, un artefacto que, según se decía, podía doblegar a cualquier espíritu máquina a su voluntad, parecían la oportunidad perfecta. Ahora los resentimientos resurgían, agravados por los sucesos inquietantes que plagaban la expedición. No solo eran transmisiones de Vox interferidas o lecturas de Auspex defectuosas. Dross aseguraba haber despertado una noche y ver la silueta de una figura alta y cadavérica, perfilada fuera de su domo ambiental, iluminada por los reflectores del campamento. La semana pasada, un estruendo lejano los había obligado a salir de sus habitáculos. Sobre las ramas de la jungla fueron testigos de un trío de luces fantasmales iluminando el cielo nocturno. El timonel Contin, a bordo de la San Justinian, no detectó ninguna señal sólida en los escaneos augur desde la órbita, pero había triangulado las luces hasta uno de los templos que investigaron un mes antes. Una visita en el cañonero no reveló nada nuevo, y al amanecer, las luces habían desaparecido. Voy a entrar primero, dijo Train, situándose frente a la entrada del túnel.
Kearney dio una calada lenta a su cigarro, pero no dijo nada. Había pasado casi 2 décadas en el Astra Militarum e irradiaba arrogancia desde el día que Moren lo contrató. No tengo objeciones, dijo Moren a Train, su sonrisa tan forzada como siempre. Un sonido de raspado proveniente de la entrada del templo interrumpió a Train antes de que pudiera responder. Pedra interrumpió de nuevo a través de las enredaderas que cubrían la entrada, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Es Contin, jadeó el operador de Vox. Los sistemas Augur de la San Justinian están reportando una nave entrando en órbita alta, usando el pozo gravitacional del planeta para descender directamente sobre nosotros. ¿Imperial? exigió Train. Peor. Contin dicen que es una nave de guerra del Adeptus Astartes. Train intercambió una mirada con Moren, que, en el nombre del trono dorado de Terra, traía a los mejores guerreros del Imperio a una luna remota como Terix 9. Está bien, todos de vuelta al campamento, dijo después de un momento de vacilación. Pedra, envía un mensaje a Contin para que mantenga la distancia y deje los canales de Vox bloqueados hasta que sepamos algo más. Cuando llegaron al campamento, encontraron al querubín Sensorium que habían dejado para vigilar los domos ambientales, revoloteando en círculos sobre el claro, con su implante de transmisión parpadeando. Descendió hasta su pedestal de carga cuando Train entró en el campamento y agitó su vara de desactivación. No había noticias de Contin. Se dirigió directamente al domo ambiental que albergaba el transmisor de Vox de largo alcance de Pedra. Fue entonces cuando notó las sombras. Estaban inmóviles, observando la base en silencio. Sin embargo, parecieron percibir la atención de Train y comenzaron a avanzar desde debajo de las ramas. Emperador, presérvanos, murmuró Moren mientras la expedición observaba a los recién llegados marines espaciales. Eran 8, convergiendo desde todas direcciones. Cada uno era un gigante envuelto en servoarmadura gris y negra. Sus pesadas botas retumbaban sobre la maleza del claro y los servos integrados en sus enormes placas de batalla zumbaban. Cada uno portaba un arma que incluso Dorkin habría tenido problemas para levantar. Lo peor de todo eran sus cascos. Los visores eran negros, vidriosos, tan fríos e inhumanos como los ojos muertos de Rubio. El corazón de Train se aceleró a medida que se acercaban. Se oyó un clic cuando el volter pesado de Rubio giró y se fijó sobre el gigante más cercano. La respuesta de los marines espaciales fue inmediata y aterradora. Los 8 se detuvieron al unísono y levantaron sus volters al mismo tiempo. ¡Por el amor del emperador! ¡Desactívalo! Ladró Train a Gul. El tecnoadepto se apresuró a obedecer, entonando una serie de comandos bináricos. Los órganos biológicos de Rubio se aflojaron y el volter pesado volvió a su posición de reposo. Un segundo después, los marines espaciales bajaron sus armas y reanudaron su aproximación. Recuerda que eres una comerciante independiente, siseó Moren en el oído de Train mientras los Adeptus Astartes los rodeaban.
No tienen derecho a exigirnos nada. Train no respondió. Los marines espaciales se detuvieron nuevamente al unísono. La jungla resonó con el impacto de la ceramita. Train escuchó a uno de ellos dar un paso más detrás de ella. Se giró para enfrentarlo. El gigante se erguía imponente sobre ella, inmóvil y silencioso. De cerca, pudo ver claramente los detalles de su servoarmadura gris pizarra, líneas blancas onduladas, como corrientes oceánicas, decoraban sus grebas y hombreras. Una banda de cuero alrededor de su brazal izquierdo sostenía racimos de colmillos, garras y dientes de depredadores, sus bordes amarillentos aún afilados. Su presencia silenciosa exudaba una fuerza implacable y letal. Train hizo lo posible por evitar que sus piernas temblaran. Su corazón latía con fuerza en su pecho y sentía su estómago hecho un nudo. Mantuvo las manos ligeramente separadas de su cuerpo, evitando de manera deliberada rozar la pistola de plasma enfundada en su muslo. El resto de la expedición observaba, sin atreverse siquiera a respirar. El marine espacial se movió. Se oyó un golpe cuando fijó su volter magnéticamente a su cadera. Luego llevó la mano a su gorjera. Las abrazaderas de sellado se liberaron con un siseo. Lentamente retiró su casco. Train luchó contra el impulso de dar un paso atrás. Lo que vio bajo el yelmo no era lo que esperaba. Quizá un asesino de mandíbula cuadrada y marcado por horribles cicatrices. Pero eso no fue lo que vio. Los rasgos del ser eran toscos y anchos, y su piel tenía un tono blanquecino y cadavérico. Pero lo peor eran los ojos. Eran un reflejo aterrador de los visores del casco, casi completamente negros. A diferencia de los lentes, poseían un brillo depredador e inteligente. Había un hambre despiadada en ellos que dejó a Train paralizada y que incluso hizo que Dorkin gimiera. Ave Imperator, entonó el gigante con una voz áspera y profunda. Sus dientes estaban afilados en puntiagudos colmillos. Ego percutiens princeps cordi, carchardon nastra. Hubo silencio antes de que Train hablara. ¿Dross? Dijo saludos. Logró decir el lexógrafo. Y se presentó como Cordy. Es su líder, un Carchardon Astra. ¿Te serviría mejor el gótico bajo? Preguntó Cordy. Train tragó saliva y asintió. Soy Angelica Train, comerciante independiente y servidora del trono, dijo, sintiendo como si estuviera dirigiéndose a un monstruo de leyenda. Poseo un título de comercio, firmado por los altos señores de Terra, heredado de mi difunto padre. Eso está bien, dijo Cordy, sin apartar sus ojos negros de ella ni por un momento. ¿Qué te trae a esta luna, Angelica Train? Recuperación de reliquias, respondió, con la mente trabajando rápidamente para decidir cuánto revelar. Hay antiguas ruinas humanas aquí que pueden contener materiales útiles para el Imperio. No deberías estar aquí. Si te quedas mucho tiempo, morirás. Soy una comerciante independiente, repitió Train, con más confianza de la que sentía. Tengo un título de comercio. No estoy obligada a seguir ninguna de tus órdenes.
Si te aferras a eso, será tu sentencia de muerte. No volveré a advertirte. Si te quedas, tu final es seguro. Contacta con tu crucero y parte de inmediato. ¿Seguirías aconsejando eso si supieras lo que poseo? Preguntó Train, levantando la pizarra de datos que contenía el mapa de Ghoul. Estás aquí por el Periapto Rojo, ¿verdad? Tengo el único mapa de diseño subterráneo del templo. Era un momento desesperado. Train sabía que los marines espaciales podían masacrarlos a todos y tomar la pizarra por la fuerza. Pero ella era una comerciante independiente y si eran leales al trono no podían hacerle daño. Si no lo eran, de todos modos ella y su séquito ya estaban muertos. El marine espacial la observó en silencio. Se podía oler la tensión en el ambiente. Train se mantuvo firme, luchando por contener un escalofrío. No se dejaría intimidar, ni siquiera por estos monstruos. Finalmente, el Carcharodón habló. Tienes razón. Si insistes en acompañarnos, no poseemos el poder para detenerte. Tu título lo garantiza. No sería digna de él si no aprovechara esta oportunidad. Muy bien, entonces. Debo consultar con mi expedición, dijo Train, lanzando una mirada a su séquito. Como desees, pero mis hermanos del vacío y yo partiremos inmediatamente, sin importar tu decisión. Los guerreros de Gris rompieron su formación y se alejaron hacia el borde del campamento. El séquito de Train se agrupó en torno a ella. ¿Le hablaste del Periapto? Susurró Moren, fulminando con la mirada a los marines espaciales. ¿Y qué otra cosa podría haber traído al Adeptus Astartes a este agujero inmundo? Espetó Train. No estábamos seguros de que lo supieran. Prácticamente les has entregado aquello que hemos buscado durante meses. Eso ya no importa. Seguramente iban a entrar al templo de todas formas, porque si no iban a estar aquí. Pero podrían haber ido directamente al templo, dijo Ghoul, ajustando su unidad de Vox para hablar en un susurro. ¿Por qué advertirnos primero? Porque necesitan nuestra ayuda, respondió Train. Gracias a tus escaneos del subsuelo. O simplemente desean salvarnos, dijo Pedra. Dijeron que todos estábamos en peligro. Nos están intentando intimidar, gruñó Moren. No podemos abandonar la búsqueda ahora. No después de habernos arrastrado por este maldito pantano durante tanto tiempo. El Periapto tiene que estar ahí abajo. Moren tiene razón, admitió Train. Se lo llevarán con o sin nosotros. Es mejor mantenerlos cerca. ¿Realmente lo disputarás si lo encuentran? Preguntó Ghoul. Su voz monótona no reflejaba la incredulidad que su pregunta merecía. No vamos a rendirnos ahora, ¿verdad? Dijo Moren, dándole una palmada en el hombro al tecnoadepto. Vamos, se están alejando. Train se dio cuenta de que tenía razón. Tan rápido como habían aparecido, los Adeptus Astartes de armadura gris se desvanecían de nuevo en la selva negra, dirigiéndose hacia el templo. La expedición alcanzó a los Carcharodones ya dentro de las antiguas ruinas. La mayoría de los marines espaciales, incluido Cordy,
estaban reunidos ante la apertura creada por Rubio, pero uno de ellos se movía entre los sarcófagos de piedra, colocándoles algún tipo de carga explosiva. Ya intentamos detonarlo, dijo Train al entrar en el templo. Hay otro material bajo la piedra que es inmune a los explosivos. El marine espacial no levantó la vista de su trabajo. No estamos intentando abrirlos, dijo Cordy. Se había vuelto a colocar el casco. Su voz era ahora una raspadura fría y dura, proveniente de la rejilla box arqueada de su yelmo. ¿Qué hay dentro?, preguntó Moren. Cordy no respondió. En su lugar señaló hacia la abertura que habían descubierto. Si desean unirse a nosotros, deberán hacer exactamente lo que decimos. Permanecerán en el centro de nuestra formación. No abran fuego a menos que identifiquemos una amenaza con certeza. Improbable, gruñó Kearney con el puro aún en la boca. Cordy se giró hacia el Catachán, la luz de los lumens brillando sobre su visor sin alma. Entonces serás el primero en morir. El descenso comenzó. Cordy tomó la delantera. Los demás carcharodones se posicionaron detrás de Train y su grupo. Solo Dorkin se quedó atrás. Incluso si hubiera cabido en los túneles sin entrar en pánico, el enorme abumano parecía aterrorizado por los marines espaciales. Se apartaba de ellos y aferraba con nerviosismo la culata de su autocañón cada vez que estaban cerca. Pedra llevaba consigo un conjunto de repetidores Vox. El resto, excepto Dross, estaban armados. Ghoul había recalibrado a Rubio para que dejara de identificar a los marines espaciales como objetivos hostiles. Nunca he visto espacios subterráneos como estos, dijo Train a nadie en particular, mientras avanzaban por el túnel largo y descendente. Los humanos encendieron sus linternas. Los puntos de luz recortaban las superficies negras y lisas y la escritura que cubría cada centímetro de las paredes, suelo y techo. Train extendió una mano al pasar, rozando la pared con los dedos. Estaba fría, como si estuviera completamente separada de la humedad de la jungla. Aún vibraba. Algo debajo estaba generando energía. Siguieron bajando. El túnel se niveló y luego se bifurcó en dos. Los marines espaciales se detuvieron, a simple vista, sin ningún motivo aparente. Train escuchó una serie de clics, entonces se dio cuenta de que estaban comunicándose a través de los box internos de sus cascos. Miró el débil resplandor de su pizarra de datos, intentando trazar el camino que estaban tomando a través del laberinto de túneles. Debería establecer otro repetidor aquí, dijo Pedra. Su voz resonó anormalmente fuerte en las frías profundidades. El contacto con la superficie es irregular. Si Contin quiere comunicarse con nosotros otra vez, tendrá problemas. ¡Rápido!, ordenó Train. El especialista en comunicaciones sacó uno de los dos repetidores de su voluminoso equipo, extendió sus patas de montaje y antena y lo colocó entre los dos pasillos. Mientras calibraba la frecuencia y conectaba la unidad con el resto de equipo de comunicaciones de la expedición, Cordy habló. Continuamos. Tomaron el túnel de la izquierda. Era más estrecho y volvía a inclinarse hacia abajo. Las superficies a su alrededor seguían siendo negras, pero las extrañas escrituras ahora emitían un fulgor plateado a la luz de los lumens.
Train se dio cuenta de que su aliento comenzaba a convertirse en vapor frente a su rostro. Cada pocos pasos, su mano bajaba inconscientemente al puño grabado de su pistola enfundada. Contacto. El marine espacial frente a Train se detuvo abruptamente, bloqueando su visión con su voluminoso mochilón táctico. Detrás de ella, Moren maldijo. Un sonido acompañó la voz de Cordy, un susurro crujiente que se elevó desde el borde de su audición. El zumbido de la carabina láser cargada de Kearney resonó por el túnel. No disparen, ordenó Cordy. ¿Qué está pasando? Exigió Train, empujando a su séquito para abrirse paso, a pesar de la orden del marine espacial. Entonces vio la fuente del sonido y se quedó helada. Había un enjambre pasando a su alrededor. Se movía como mercurio líquido. Los haces de los puñales Lumen brillaban en los exoesqueletos resplandecientes de lo que parecían ser decenas de miles de criaturas similares a escarabajos. Inundaban el túnel por completo, cubriendo las paredes, el techo y el suelo en una marea viviente. Cuando alcanzaron primero a los marines y luego a los humanos detrás, se separaron, dejando pequeños espacios alrededor de cada pie. Train los observó mientras fluían a su alrededor. El susurro de sus movimientos resonaba en sus oídos. Fueran lo que fueran, no eran orgánicos. Aunque cada uno era más pequeño que su pulgar, parecían estar hechos de una sustancia metálica. La perfección de cada caparazón reflejaba la precisión de su coordinación mientras barrían el túnel. En pocos minutos, la marea se convirtió en un goteo y la inmensa masa del enjambre insectoide desapareció en la oscuridad detrás de ellos, regresando por donde había venido la expedición. Train soltó el aliento que había estado conteniendo cuando el estrépito de millones de diminutas extremidades mecánicas se disipó en el frío silencio. ¿Qué eran esas cosas?, preguntó. Los marines espaciales guardaron silencio, así que se volvió hacia Gul, quien negó con la cabeza bajo su capucha. Una inteligencia abominable. Algo que los adeptos de Marte jamás aceptarían. Nunca he visto algo parecido. Seguimos, dijo Cordy. Descendieron más. Los túneles que seguían ya no eran tan uniformes. Ahora las paredes estaban intercaladas con más sarcófagos, aunque sin el revestimiento de piedra de fabricación humana. Unos 20 minutos después de haber iniciado el descenso, Pedra tiró de la mano de Train. Continu, dijo, ofreciéndole su auricular. Train se lo puso mientras avanzaba y se estremeció al recibir una oleada de estática. No puedo oírlo, dijo, quitándose un lado del auricular. Exactamente, respondió Pedra. Es nuestro enlace primario con la San Justinian. Hemos perdido contacto con la órbita y probablemente también con la superficie. Por las heridas del emperador, maldijo Train. Necesitamos detenernos. No hay tiempo, dijo Cordy desde adelante. No puedes esperar mantener un contacto con la superficie en un lugar como este. Los repetidores permiten la comunicación subterránea, intervino Moren, con la voz tensa. Pedra, ¿por qué dejó de transmitir? No lo sé, admitió el operador de Vox tras un momento, frunciendo el ceño ante su pantalla de comunicaciones. Aparece como desconectado y la baliza localizadora no lo registra. No es solo una interferencia, ha sido completamente desactivado, como si lo hubieran desmantelado. Tal vez parte del túnel colapsó, o podría haber sido el enjambre.
De cualquier forma, no podemos seguir sin una conexión con el exterior, dijo Moren. Sería demasiado fácil perdernos aquí abajo. Pedra debería regresar y revisar el repetidor. Si vas solo morirás, dijo Cordy. ¡Tonterías!, replicó Moren. No voy sin Kearney, dijo Pedra, mirando a Train. Ella asintió. Vayan los dos. Restablezcan contacto con Contin y actualícenlo sobre nuestra ubicación. Puede que necesitemos una extracción rápida. Kearney y Pedra se retiraron, empujando para abrirse paso entre los inmóviles marines espaciales. La marcha continuó. Train se dio cuenta de que los dígitos de su cronómetro de muñeca se habían congelado en la hora exacta en que el repetidor de Vox dejó de transmitir. El resto de la expedición reportó lo mismo. Train no presionó a Ghoul para obtener una explicación. Sabía que no la tendría. El túnel llegó a su fin. Ante ellos se abría una cámara. 2 pasajes más se extendían desde su lado opuesto. Los símbolos en las paredes eran más grandes y estaban grabados en plata, mientras que el techo estaba acanalado como una columna vertebral negra. ¿Tienes este área marcada en tu mapa?, preguntó Cordy. Sí, dijo Train, echando un vistazo al mapa del escaneo. parece que hay una cámara más grande algo más adelante, a través del túnel de la izquierda. Muy bien. Manténganse cerca. Al entrar, Train se percató de que había un gran pedestal en el centro de la cámara. Gruesos cables serpenteaban por sus flancos, conectándolo con algún tipo de estatua de piel plateada que descansaba sobre él. A primera vista, parecía una araña metálica gigantesca o quizá una versión colosal de los extraños microconstructos que los habían rodeado antes. Agrupaciones de ópticas artificiales estaban incrustadas en sus hombros, reluciendo bajo la luz de los puñales Lumen. Train se encontró mirándolas fijamente. Se estremeció. No se acerquen, ordenó Cordy. Los marines espaciales tomaron posiciones alrededor de la cámara, a armas listas. Algunos cubrían el pedestal y su estatua. Está inactiva, añadió Cordy, como si eso lo explicara todo. Debemos continuar. ¿Alguien ha logrado establecer contacto por Vox? Preguntó Train a Moren, Ghoul y Dross. ¿Alguna señal de Pedra o de la San Justinian? Todos negaron con la cabeza, con expresiones pálidas bajo la luz de los lumens. Contacto aproximándose por la derecha. Fue uno de los marines espaciales quien habló. Los carcharodones giraron sus volters hacia el arco por el que el grupo había entrado. Train desenfundó su pistola de plasma. El zumbido de su carga le ofreció un repentino consuelo. No podía ver qué había alterado a los marines espaciales. Entonces lo escuchó, el sonido de pisadas. Se parecían al pesado caminar de los marines espaciales, el metálico retumbar del acero sobre acero. Pero estos pasos eran irregulares y tambaleantes. La luz captó un destello de movimiento en la oscuridad absoluta del túnel. Un fragmento de piel pálida. Es la figura que vi fuera de mi tienda, balbuceó Dross, asomándose por encima de la hombrera de uno de los marines arrodillados. No, es Pedra, dijo Moren. ¿Pedra? No lo es, gruñó Cordy. Retrocedan. Dross abrió la boca para hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta.
La figura que cojeaba hacia la cámara emergió en el umbral. Era una criatura alta y humanoide, pero encorvada de manera grotesca. No parecía estar hecha de carne y hueso, sino de metal plateado. Sin embargo, era difícil decirlo, porque llevaba puesta la piel de Pedra como una capa. Largas tiras de carne colgaban de sus hombros y bajaban por su espalda. La sangre empapaba gran parte de su exoesqueleto plateado y aún goteaba de su grotesco trofeo, así como de las afiladas garras de 30 centímetros que formaban sus manos. Los restos del rostro desollado de Pedra, desgarrado y aún con un rictus de agonía, colgaban alrededor de su cráneo como una máscara de pesadilla. 2 ojos verdes ardían dentro de las cuencas vacías del antiguo operador de Vox. La criatura fue alcanzada cuando avanzaba tambaleándose hacia la cámara, sus garras ensangrentadas repiqueteando mientras se flexionaban. Los proyectiles impactaron contra su torso metálico, resonando como martillos golpeando yunques, y a pesar de la necesidad de disparar contra el horror que se les acercaba, Train se cubrió los oídos en su lugar, sintiendo que los disparos dentro de la cámara amenazaban con destrozarle los tímpanos. El horror esquelético se hizo pedazos bajo la andanada. Fragmentos de metal giraron por el aire mientras los circuitos chisporroteaban y humeaban. Su avance se detuvo y cayó de rodillas, convulsionando mientras sus sistemas colapsaban. Un disparo impactó el costado de su cráneo y detonó, dejando al descubierto un nudo de cables rotos entre los restos de la carne desgarrada y saqueada de Pedra. Finalmente, se desplomó y quedó inmóvil, con la sangre de su víctima formando un charco a su alrededor. Cordy se acercó y disparó un último tiro a su cabeza, haciéndola estallar en una lluvia de chispas. Lo único que quedó fue el zumbido en los oídos de Train y el humo de los disparos, enroscándose perezosamente en la oscuridad helada perforada por los lumens. ¿Qué demonios era eso?, logró decir Moren. Un xenomorfo conocido como Necron, respondió Cordy con tono seco. Te advertí que este lugar era peligroso. ¿Peligroso?, exclamó Moren. ¿Viste lo que esa cosa le hizo a Pedra? Solo el emperador sabe que habrá sido de Kearney. El resto del séquito permaneció en silencio, con sus ojos fijos en Train. Ella se giró hacia Cordy. Estas criaturas, los necrones, ¿cómo han llegado aquí? Es probable que hayan estado presentes milenios antes de la llegada de la humanidad, respondió Cordy. Sospechamos que los humanos primitivos que se asentaron en esta jungla construyeron estructuras venerando sus formas durmientes. Eventualmente, los despertaron y fueron aniquilados antes de que los senos volvieran a su letargo. Desde su llegada, su exploración ha estado acercándolos más a un despertar completo. ¿Y qué hay del periapto? ¿Lo conocían antes de venir aquí? Sí. Es un fragmento de tecnología de la era de la oscuridad, robado por el maestro de esta tumba, uno de muchos artefactos similares. Hay aquellos dentro del Adeptus Mechanicus que lo codician, y nosotros asistimos a algunos de ellos como parte de nuestro antiguo pacto. No vinimos específicamente a recuperarlo,
Pero ahora que está a nuestro alcance, es lógico intentarlo. 2 meses, dijo Moren, girándose hacia Train. Nos arriesgamos la vida en este sitio y ahora estos monstruos simplemente entran y se lo adjudican. Está fuera de nuestro alcance. Este lugar está plagado de senos, Moren. Por el amor del trono. Razón de más para no irnos con las manos vacías. Tendrás suerte si sales de aquí con vida. Mis hermanos y yo deberíamos seguir avanzando. No tenemos mucho tiempo antes de que los sistemas comiencen a reactivarse. No hemos llegado hasta aquí para entregar el periapto sin más. Podemos seguir solos, Angélica. Seguiremos a los marines espaciales. Tú no estás al mando de esta expedición, Moren, por más que lo desees. Soy la hija de mi padre. La San Justinian es mi nave y este es mi séquito. No después de lo que nos has hecho pasar. Incluso tu propio padre dudaba de ti. Me dijo que deseaba que yo heredara el título en vez de tú. ¡Eso es mentira!, dijo Train, tratando y fallando en controlar la furia en su voz. Tengo la grabación de Vox, Angélica. Toda la tripulación está de acuerdo. Yo debería ser el líder de esta expedición. Estaba delirando al final, espetó Train, dando un paso hacia Moren. Sabía que desperdiciarías todo lo que pasó su vida construyendo. Los marines espaciales parecían no prestar atención a la discusión. Ya se estaban moviendo por el túnel de la izquierda, alejándose de la cámara. Voy con los carcharodones, declaró Train, esforzándose por no perder la compostura ante los insultos de Moren. Y si alguno de ustedes es lo bastante necio como para creer que puede salir de aquí con vida sin ellos, pueden tomar otro túnel. Recuperaré el periapto primero, dijo Moren, dirigiéndose a la otra entrada. Y cuando lo haga, no se lo entregaré a nadie, Angélica. ¿Quién viene conmigo? Estadísticamente, tiene razón. No tenemos esperanza de conseguir el periapto para nosotros si seguimos con el Adeptus Astartes. Y sospecho que las probabilidades de involucrarnos en un combate aumentan significativamente al permanecer en su presencia. Además, dudo que nos hayan revelado la totalidad de su misión. No son variables en las que confiaría. Vete entonces. Llévate a Rubio contigo. ¿Dross? El lexógrafo empezó a balbucear, sus ojos yendo de Train a Moren. Después de un momento, Train soltó un sonido de disgusto y se alejó del grupo, siguiendo a los marines espaciales. Un segundo después, Dross la siguió. No quería que esto terminase así, Angélica. Si el trono lo permite, nos veremos en la superficie. Lejos de este maldito templo. Esto no es un templo. Es tu tumba, Moren. El mapa escaneado los condujo a través de una subbóveda vacía y hacia una serie de túneles serpenteantes. Cada rato, Train captaba el destello de Cordy revisando su Auspex, dudando claramente de la ruta que ella sugería. Lo ignoró y siguió adelante. Finalmente, los túneles los llevaron al borde de una cámara ancha y baja. Se detuvieron. Era mucho más grande que la última que habían atravesado.
Columnas de metal negro se arqueaban para formar una cúpula acanalada sobre sus cabezas. Decenas de sarcófagos se alineaban contra las paredes, todos aún sellados, sus superficies cubiertas de letras senos de advertencia y venganza. Cientos de canales delgados habían sido tallados en las paredes y el suelo entre los glifos alienígenas, cada línea emanando una luz verde siniestra que parecía palpitar con el ritmo de un latido distante y dormido. Todos los canales convergían en el centro de la cámara, donde un pedestal de obsidiana sostenía su objetivo, bañado en un resplandor jade que dañaba los ojos. El periapto estaba sobre el pedestal. Era pequeño, un fragmento de piedra roja que cabría cómodamente en la palma de Train. Flotaba en éxtasis justo sobre la piedra negra y la luz verde titilaba en su superficie rubí. Detente ahí, ordenó Cordy a Train cuando llegaron al borde del túnel. ¿Ese es el periapto? Preguntó Train. Lo es. Asintió Cordy y señaló al Carcharodón a su lado. El marine espacial dio un paso hacia la cámara. En cuanto su pesada bota tocó el suelo, se oyó un golpe sordo. Los sarcófagos que rodeaban la cámara temblaron. Cordy colocó una manopla sobre la hombrera del Carcharodón y lo hizo retroceder. Tal como sugiere el Auspex, dijo Cordy. Este lugar está fuertemente protegido. Si algo por encima de cierto peso pisa el suelo de la cámara, activará a sus guardianes. ¿Guardianes? Repitió Train. Cordy asintió hacia los sarcófagos, pero no dijo nada más. ¿Sois demasiado grandes para entrar?, preguntó Dross al marine espacial. Lo somos. Sospecho que el maestro de esta tumba construyó esto para impedir que rivales de su propia especie tomaran su premio. Pocos, aparte de los necrones, conocen la existencia de este lugar. ¿Entonces retrocedemos?, preguntó el lexógrafo, claramente esforzándose por no sonar demasiado ansioso. No. Uno de ustedes debe ir. ¿Qué? Es probable que seas lo suficientemente ligera. No llevas armadura ni estás hecha de metal senos. Precisamente por no llevar armadura no quiero ir, dijo Train. Si alguno de nosotros entra, los despertaremos inmediatamente y ninguno saldrá con vida. O simplemente podríamos irnos ahora, intervino Dross con esperanza. Mientras aún tenemos la oportunidad. Train miró de Dross a Cordy y suspiró. Oh, trono, murmuró Dross, probablemente reconociendo la misma expresión de determinación que el padre de Train le había mostrado antes de tantas empresas insensatas. Toma esto, le dijo el lexógrafo, quitándose el abrigo y lanzándoselo. Muévete lentamente al principio, aconsejó Cordy. Es probable que haya sensores que detecten movimientos bruscos también. ¿Pasará algo cuando tome el periapto? No registramos trampas letales alrededor del objeto. Nada letal. ¿Algo más? Cuando lo tomes, corre. Train sacudió la cabeza y contuvo la respiración al dar su primer paso en la cámara. Nada sucedió. Dejó escapar el aliento. Su corazón latía con fuerza y el conocimiento de que estaba entrando en una trampa senos arcana le erizó la piel. La luz verde que emanaba de los canales en el suelo y las paredes le provocaba dolor de cabeza.
Le costó contener el impulso de correr directamente hacia el pedestal. Dio otro paso. De nuevo, nada sucedió. Podía sentir la mirada expectante de los marines espaciales clavándose en su espalda. Se preguntó si le arrebatarían el periapto en cuanto lo tomara. ¿Podría encontrar la salida sin ellos? Paso a paso, se acercó al periapto, con todo su cuerpo temblando. A solo unos pasos de distancia, su pisada activó algo. La quietud perfecta de la cámara se vio perturbada por un temblor que recorrió la sala y la luz verde enfermiza titiló por un instante. Se congeló. Detrás de ella, escuchó el leve raspado de la ceramita mientras los marines espaciales se preparaban. El sudor que le corroía por la espalda la hizo estremecerse. Aún así, nada sucedió. El temblor pasó sin incidentes y las luces volvieron a su ardiente resplandor verde. Train dio unos pasos más hasta que el pedestal estuvo a su alcance. Extendió la mano, dudó y luego agarró la piedra de un tirón. Inmediatamente la cámara quedó sumida en la oscuridad. Por un segundo, no hubo nada más que el sonido áspero de las unidades de respiración en el aire helado. ¡Ay! Escuchó a Dross sollozar. Luego, con un destello de brillo cegador, la iluminación regresó. Toda la cámara se estremeció 2 veces, como si una fuerza masiva del subsuelo la golpeara. La vibración en el metal a su alrededor se convirtió en un zumbido audible, una resonancia de energía recién cargada que palpitaba en cada superficie. Hubo un golpe sordo y, al unísono, las tapas de los sarcófagos circundantes comenzaron a deslizarse. Retirada, Ordenó Cordy. Train no necesitó su orden. Ya estaba corriendo hacia el túnel. No llegó. Cordy la bloqueó, su mano sujetándola del hombro. el periapto. Exigió. ¿Qué? Ahora. El marine espacial no se movió. Tras un momento de furia impotente, Train forcejeó con el fragmento y lo metió a la fuerza en su guantelete, fulminándolo con la mirada. Ahí lo tienes. Ahora, en el nombre del dios emperador, aparta de mi camino. El carcharodón deslizó el periapto en una bolsa magnética y se apartó. El resto del escuadrón ya estaba retrocediendo, Dross tropezando con ellos. Detrás, Train escuchó los primeros y sonoros golpes de pisadas metálicas y el crujido de armas energéticas activándose. Todo el sepulcro estaba despertando. Los túneles por los que huían habían cambiado. Las millones de letras alienígenas ahora brillaban con la misma luz verde enfermiza que impregnaba la cámara del periapto. La vibración en el metal negro se había intensificado, sacudiéndose a través de las botas de Train y reverberando en todo el complejo subterráneo. Peor aún, varios de los sarcófagos que habían pasado antes ahora estaban abiertos. Guerreros necrones bloqueaban su camino, esqueletos plateados con rifles que siseaban y chasqueaban con energías verdes al activarse. Los marines espaciales despejaron el paso.
Los túneles retumbaron con las descargas de los bolters, haciendo que los oídos de Thrain dolieran. Desenfundó su pistola de plasma mientras corría, pero no tuvo blancos. Los necrones que encontró ya habían sido destrozados por los carcharodones, sus restos plateados chisporroteando y convulsionándose. Thrain disparó a los que pasó, reduciendo los pedazos rotos a escoria fundida. Cordy cubría la retaguardia, deteniéndose ocasionalmente para lanzar ráfagas de proyectiles tras ellos. Dross apenas lograba mantenerse delante de él, jadeando con los ojos desorbitados en los destellos intermitentes del fuego de las armas. Thrain lo agarró por el cuello de su túnica y lo arrastró tras ella. La araña sepulcral despertaba mientras pasaban nuevamente por su nido. El enorme constructo metálico temblaba sobre su pedestal negro, la mitad de los cúmulos ópticos verdes que formaban su cabeza parpadeando intermitentemente. La energía pulsaba a través de los gruesos cables que la conectaban a su base. Cargas crack. Fusibles de 30 segundos. Ordenó Cordy mientras el escuadrón se dispersaba por la sala, dirigiéndose al túnel del otro lado. Mientras los marines espaciales colocaban las granadas alrededor de la forma temblorosa de la criatura, una de sus extremidades metálicas se liberó de su cableado y azotó a uno de los carcharodones. El golpe cortó profundamente en su hombrera y lo hizo tambalearse hacia atrás, pero no logró atravesar su armadura. Thrain levantó su pistola y disparó, apartando la mirada del destello cegador del disparo de plasma a quemarropa. El proyectil inmoló uno de los miembros del constructo en una abrasadora llamarada azul. Cordy la empujó antes de que pudiera disparar nuevamente a la criatura convulsionante. ¡Muévete!, ordenó. Los carcharodones abandonaron la cámara, con los dos humanos a su lado, justo cuando la araña comenzaba a alzarse de su nido. Hubo un destello y un estruendo de detonaciones. Thrain no miró atrás. La voz de uno de los marines espaciales resonó desde adelante. El túnel se está cerrando. Sigan avanzando, ordenó Cordy, sus palabras interrumpidas por otra descarga atronadora de Volter. Thrain y Dross huyeron, intentando desesperadamente mantenerse al ritmo de los carcharodones. El túnel comenzaba a colapsar artificialmente, con secciones del techo descendiendo. En un minuto más serían aplastados, o peor aún, atrapados. Thrain pudo ver la luz del día adelante, más allá de las mochilas y cascos de los marines espaciales. Se atrevió a echar un vistazo atrás, más allá de Cordy. Detrás de ellos, la iluminación verde había fallado, reemplazada por el crepitar de armas flyer y el odioso y ardiente resplandor esmeralda de ojos en la oscuridad. El techo rozó la mochila de Cordy, arrancando chispas a su paso. En este punto, Thrain prácticamente cargaba con Dross, el viejo lexógrafo casi insensible por el terror. La luz al frente se hacía más fuerte, pero también más estrecha. Los primeros miembros del escuadrón ya habían salido del templo más allá. ¡Estamos tan cerca! Jadeó Thrain a Dross, intentando desesperadamente recorrer los últimos metros. Dross se lanzó a través de la abertura, cayendo de bruces en el suelo del templo. Thrain se arrojó tras él, mientras los proyectiles de energía rasgaban el aire a su espalda. Ella y Cordy salieron disparados del túnel al mismo tiempo, impactando contra la roca irregular del templo en la superficie. El golpe sacó el aire de los pulmones de Thrain y raspó la armadura del marine espacial en varias partes cuando chocó de costado.
Apenas había logrado ponerse de rodillas cuando la entrada se cerró tras ellos con un estruendo que sacudió la tierra. Recuperando el aliento, Thrain alzó la vista hacia la destrucción a su alrededor. El templo estaba aún más ruinoso que antes. Las cargas melta colocadas por los carcharodones en los sarcófagos habían detonado cuando sus ocupantes intentaron salir. Lo único que quedaba de grandes secciones del antiguo lugar de culto era escoria fundida y roca burbujeante, junto con los necrones que habían estado sepultados allí. Un temblor bajo sus pies hizo que una de las cámaras laterales dañadas colapsara sobre sí misma, obligando a los marines espaciales a activar sus estabilizadores. La tumba sigue despertando, dijo Cordy mientras Thrain se ponía de pie, levantando a Dross con ella. La vengadora del vacío estará asegurada y lista sobre nosotros. Debemos apresurarnos. La extracción nos espera en el claro. Thrain y Dross huyeron a través de la jungla viva con los muertos que despertaban. ¡Vamos!, gritó al lexógrafo, tirando de sus ropajes. Dross sollozaba y balbuceaba, cubierto de mugre pantanosa. Lo habría abandonado si no fuera porque él había decidido quedarse cuando todos los demás la habían traicionado. Adelante, los marines espaciales casi habían desaparecido de su vista. Avanzaban a través de la maleza podrida con una velocidad aterradora, apartando ramas bajas y troncos muertos sin detenerse. De vez en cuando, la jungla resonaba con el estruendo de un volter y el seco impacto de metal contra metal. A veces también había respuesta. Relámpagos estallaban en el aire como látigos, partiendo árboles e incendiando la maleza. Uno de los marines espaciales recibió un impacto. Su brazo quedó reducido a un muñón sangriento, pero continuó avanzando, disparando con su única mano. Había otras figuras moviéndose en la penumbra de la jungla a su alrededor y se estaban acercando. Caminaban tambaleantes y con lentitud, sus exoesqueletos cubiertos de fango pantanoso. Sus armas crepitaban con energías terribles, luces espectrales verdes que se reflejaban en la oscuridad húmeda en torno a los fugitivos. Un disparo Xenos impactó en lo alto de un árbol a la derecha de Thrain, haciéndola tropezar en medio de una lluvia de astillas en llamas. Dross cayó tras ella. El pantano bajo sus pies estaba vivo, burbujeando y ondulándose con perturbaciones subterráneas. Hubo un estruendo. Thrain vio a los marines espaciales tropezar antes de que la onda de choque la alcanzara. Esta vez fue Dross, aferrándose a una rama, quien la sujetó antes de que cayera. Toda la jungla temblaba con algún tipo de inmensa liberación de energía. A través del dosel negro de la selva, Thrain vio a un coloso elevarse hacia los cielos con la forma de una inmensa guadaña maligna. Por un momento flotó en el aire antes de disiparse con una velocidad imposible, seguido de dos naves más pequeñas con forma similar. No tenía idea de dónde habían salido. Presumiblemente habrían estado enterradas bajo los templos y ahora ascendían a una orden terrible, inaudible e invisible para los mortales que habían perturbado el sueño de su amo. Tropezaron hacia adelante. Dross gritó al atravesar una maraña de enredaderas y cayó de cara en el pantano, emergiendo con un jadeo. Thrain lo agarró de sus ropajes empapados y lo levantó, maldiciendo su torpeza, hasta que notó que había algo más en su caída.
¡Mi pierna! chilló el viejo escriba. ¡Mi pierna! Una mano metálica, negra por el agua del pantano, había emergido del suelo y sujetaba el tobillo de Dross como un cepo. Ante los ojos de Thrain, el atacante emergió. Un cráneo surgió del fango, seguido de hombros encorvados y acorazados. Un par de ojos verdes parpadearon entre el lodo, fríos y llenos de odio. ¡Cúbrete la cara!, gritó Thrain levantando su pistola de plasma. Dross sollozaba, tratando de arrastrarse lejos del agarre inquebrantable del Necrón. Su cráneo giró hacia Thrain justo cuando ella apuntó desde menos de 1 metro de distancia, su dedo presionando con fuerza el gatillo. ¡Muere, escoria senos!, espetó. La pistola de plasma estalló y una descarga de energía azul abrasó al guerrero Necrón, inmolando su mitad superior en un resplandor cegador. El agarre sobre Dross se aflojó cuando los restos de la criatura se desplomaron en el lodo. ¡Arriba!, dijo Thrain, parpadeando para disipar el resplandor residual mientras volvía a levantar a Dross. A su alrededor, más necrones emergían del pantano, el fango deslizándose de sus cuerpos inmortales mientras avanzaban para interceptarlos. En 1 minuto más, los senos se habrían liberado por completo de sus tumbas y Thrain y Dross estarían rodeados. Se detuvieron. Thrain con la pistola en alto, girando en círculo cerrado en busca de una salida. No había ninguna. Por el rabillo del ojo, vio a 2 marines espaciales regresar. Habían vuelto por ellos. La súbita activación de sus hachas sierra hizo estremecerse a los árboles cercanos. Chispas y fango volaron cuando las hojas dentadas encontraron metal alienígena, cercenando a los necrones antes de que sus rifles de energía pudieran activarse. ¡Váyanse!, gruñó una voz desde la rejilla box de uno de los marines espaciales, rompiendo su silencio asesino. Ni Thrain ni Dross necesitaron que se lo repitieran. Corrieron, intentando alcanzar al resto de los colosales asesinos de armadura gris. Detrás de ellos, los restos destrozados de los guerreros necrones comenzaban a recomponerse, sus circuitos regenerándose y sus miembros reensamblándose con un chasquido mecánico. Thrain intentó contactar con la Saint Justinian mientras huía. Su microperla solo devolvió estática. Los problemas de comunicación que habían plagado los templos parecían haberse extendido con el despertar de los necrones. ¿Y si Contin está bajo ataque por las 3 naves que han salido de la jungla? ¿Y si ha huido? Había luz adelante. No la luz espectral de las armas Flyer, sino luz real, la del día. Los marines espaciales se detuvieron al borde de la arboleda, esperando a los 2 que habían rescatado a Thrain y Dross. ¡Sigan!, ordenó Cordy cuando alcanzaron el claro. Thrain avanzó, emergiendo a la luz del día. A sus espaldas, la jungla resonaba con el zumbido y el estruendo de más necrones despertando. Solo dio unos pasos antes de detenerse en seco. El campamento había desaparecido. Las cúpulas ambientales no estaban. No había señales de destrucción. Alguien, presumiblemente Moren, las había desmontado. ¡Contacto!, voceó uno de los marines espaciales al entrar en el claro. Un sonido se elevó sobre el estruendo de los necrones que se acercaban. Thrain lo reconoció al instante.
Con un chillido de turbinas, la Berkut descendió sobre el claro, la luz del sol brillando en sus armas. La voz de Moren crujió por el box mientras la nave se giraba de costado. Voy a arrancarte el periapto de tu cadáver humeante, Angélica. Dorkin abrió fuego. Train levantó su pistola de plasma, pero algo bloqueó su puntería. Hubo un estrépito metálico y se dio cuenta de que estaba mirando directamente a las lentes negras e implacables de Cordy. Él estaba frente a ella, interponiéndose en la línea de fuego de Dorkin. El marine espacial se estremeció al recibir múltiples impactos. Los Volter pesados de la cañonera también abrieron fuego, llenando el claro con su tronar ensordecedor. Dross fue alcanzado y se tambaleó lejos de Train. Una bala de masa reactiva le arrancó el brazo en una lluvia de sangre y carne. Solo tuvo tiempo de inhalar antes de que un segundo disparo le destrozara el cráneo. Todo terminó tan abruptamente como había comenzado. Apenas unos segundos después de que la Berkut abriera fuego, algo descendió del cielo. Su chillido eclipsaba incluso los rugidos de los motores de la cañonera. Una sombra colosal se abatió sobre la nave. Hubo un impacto atronador y llamas estallaron alrededor del transporte armado. Una de sus alas rechonchas fue arrancada de un golpe de refilón. El tiroteo se detuvo cuando la cañonera giró violentamente. Más llamas brotaron de sus turboventiladores. La Berkut chocó contra el borde de la jungla en un estrépito de madera desgarrada y metal retorcido, las frondas negras azotando su casco envuelto en fuego. Los ojos de Train se elevaron hacia la nave que había derribado la cañonera. Oscurecía el sol mientras descendía sobre ellos. Una colosal nave de guerra, erizada de sistemas de armamento y grueso blindaje del mismo color que las servoarmaduras de los marines espaciales. Una rampa, grabada con la insignia de un depredador oceánico blanco, comenzó a descender mientras los soportes de aterrizaje se hundían en la tierra del claro. A bordo, ordenó Corby. Ya estaban dándose la vuelta, avanzando hacia los restos humeantes de la Berkut mientras desenclavaba una inmensa espada sierra. Train vio su espalda cuando rompió a correr. Su armadura estaba doblada, retorcida y ensangrentada, marcada con los impactos que le habrían destrozado si él no los hubiera detenido con su propio cuerpo. Dentro de la nave, uno de los marines espaciales empujó a Train hacia un banco de tropas y la aseguró con un arnés de sujeción. Los demás estaban haciendo lo mismo, alineándose dentro del compartimento de transporte. El marine con la pierna herida estaba siendo atendido por uno de sus hermanos, cuyo bracamarte se abrió para liberar una serie de agujas afiladas que se clavaron en su carne. El otro, el que había perdido el brazo, parecía haber entrado en algún tipo de coma autoinducido. La sangre de su muñón destrozado ya se había coagulado. Train cerró los ojos e intentó regular su respiración, tal como su padre le había enseñado en tiempos de crisis. No podía entrar en pánico. Ahora, más que nunca, debía tomar decisiones racionales. Necesitaba contactar con la San Justinian por el box y convencer a los Adeptus Astartes de que la transfirieran. Probó de nuevo la microperla, lanzando una mirada a los guerreros inmóviles a su alrededor. No obtuvo más que estática.
incluso si Conti no la había abandonado, era improbable que el comunicador de corto alcance pudiera llegar hasta él. Después de un momento, se rindió, recostándose y cerrando los ojos. Tenía que haber una salida. Su padre habría sabido qué hacer. El golpe de unas botas pesadas sobre la cubierta metálica la hizo abrir los ojos. El último marine espacial había abordado. Cordy. La sangre goteaba de cada centímetro de su armadura antes gris y gruesos hilos de vísceras colgaban de la espada sierra desactivada que aún empuñaba. Sin decir nada, se sentó junto a ella, asegurando su arnés sobre su armadura de batalla empapada de sangre. Train apartó la mirada, observando por el portillo blindado a su lado mientras su estómago se revolvía. La compuerta de proa del transporte ascendió, sellándolos dentro. Con una gracia pesada, la aeronave comenzó a elevarse. El tono de sus motores cambió cuando el tren de aterrizaje se replegó. Abajo, el claro se desvanecía. Train vio un movimiento y se percató de que una figura se arrastraba fuera de los restos humeantes de la Berkut, gateando hasta el centro de lo que una vez había sido el campamento. Era Moren. Había sobrevivido al impacto, aunque claramente no estaba ileso. Train no podía distinguir su expresión, pero era evidente que estaba mirando la nave que se alejaba. Hubo más movimiento, esta vez en la línea de árboles. El follaje negro se abrió mientras figuras esqueléticas emergían por todos lados, sus armas destellando con energía verde. Se acercaban a Moren con una lentitud inexorable. La inmundicia de los pantanos rezumaba de sus huesos plateados. La horda inmortal y fétida lo rodeó. Finalmente, la nave giró, ocultando la escena de su vista y llevándose consigo los últimos instantes de Moren. Nuestros edictos de exilio nos impiden ofrecerte paso fuera de este lugar, a menos que renuncies a tu rango actual. Se dio cuenta de que Cordy se dirigía a ella. Había retirado su casco, revelando una vez más su pálido rostro de dientes afilados. La sangre que goteaba de su armadura había formado un charco en el banco y en la cubierta bajo sus pies. ¿Por qué?, preguntó, sin mirarlo. Si no renuncias a tu estatus, serás eliminada. No puedes llevar conocimiento de nosotros a aquellos que no tienen permiso para conocer nuestra existencia. ¿No puedes simplemente dejarme en la estación imperial más cercana? No diré una sola palabra sobre lo que ha ocurrido aquí, lo juro. Incluso si eso fuera cierto, no vamos a espacio imperial. Si deseas permanecer con nosotros, deberás entregar tu título de comercio. La respuesta de Train fue interrumpida por un destello de luz blanca. Miró por el portillo una vez más. Abajo, una gran bola de fuego surgía de la jungla. Se expandió en todas direcciones. Una columna de humo se elevaba hacia el cielo. Mientras Train observaba, otra detonación se unió a la primera. Un destello brillante seguido por una tormenta de fuego que se alzó 1 kilómetro más allá. Torpedos Infurnace, lanzados desde nuestra nave, la renacida del vacío.
Purificarán la superficie con fuego y no dejarán más que cenizas. ¿Es por eso por lo que realmente vinieron aquí? Preguntó Train, todavía contemplando las llamas que devoraban la jungla podrida con furia blanca y abrasadora. En parte, admitió Cordy. Hace tiempo que fuimos alertados de la posible presencia del periapto por nuestros vínculos con el Adeptus Mechanicus. El hecho de que ustedes estuvieran perturbando a los senos nos obligó a actuar. Vinimos aquí principalmente para devolverlos a sus tumbas. Si continuaban despertando, representarían una amenaza para el Imperio. ¿Y ahora? Ahora, los que han surgido a la superficie debido al robo del periapto serán destruidos. Y los más poderosos, aún bajo tierra, volverán a su letargo. No tenemos el tiempo ni los recursos para una purga más exhaustiva. ¿Han hecho esto antes? Preguntó Train, sin saber si quería oír la respuesta. Los humanos primitivos de esta luna comenzaron a venerar a los senos mientras dormían. Luego intentaron despertarlos. ¿Y qué hicieron? Los destruimos. A pesar del calor dentro de la nave, Train sintió un escalofrío. No van a liberarme, ¿verdad? Preguntó. No. Renunciarás a tu título de comercio o morirás. Fuiste advertida. ¿Y si me uno a ustedes, entonces qué? ¿A dónde me llevarán? A tu nuevo hogar, dijo Cordy, mientras el manto de nubes ocultaba la muerte ardiente de Terix 9 y el vacío estrellado del espacio se abría ante ellos. A la oscuridad exterior. Y así están las cosas. Una luna recóndita, abandonada durante milenios, que despierta bajo las pisadas de unos Zumis muy ambiciosos y unos marines todos silenciosos y echados pa'lante. El final de todo esto, una fiesta llena de esqueletos de metal y Umis corriendo por su vida. No ha estado mal, y aunque no haya salido el Bailzar ese o el carroza de Tecaurangi, hemos tenido al Cordy, que parece que ha espabilado bastante después de lo que pasó en el Diezmo Rojo. Me he reído mucho al imaginar la cara de la Umi esa cuando le han dicho que o acepta ser una esclava más de los pececillos o la matan. Ella toda engreía y prepotente, encanija ante la presencia silenciosa de nuestros amigos del vacío. Espero que os haya gustado y que lo disfrutaseis al igual que yo. Pronto volveremos con más aventuras de los carcharodones. Y ojo, alerta spoiler, tendremos al mismísimo Tiberos dando órdenes a diestro y siniestro a sus pequeñines. Así que no os vayáis muy lejos, darle a suscribir si aún no lo estáis y seguir aplastando cosas hasta que se os llenen las manos de ampollas. What do you need? With the quick wave
is coming, the gifts are relief. We're all on the one path for soldiers, blood and pain. Trashing the cities and giving the grave. That's all that we live for is soldiers, blood and pain.